Casa de Fe. En nuestro corazón se llena de gratitud, se llena de verdad y se llena de realidad. Fíjense que en esta semana yo me ponía a pensar muchos de los atributos de Dios y de lo que a lo largo del tiempo se ha querido definir de pronto a través de nuestro propio razonamiento, encuentra topes, porque la única manera de poder contener esa verdad sobre ese algo que de pronto no hemos encontrado respuesta es de que a través de Dios y en Dios nos sea dado a conocer. Por eso hay respuestas que a lo largo del tiempo han resultado como un misterio. ¿Cuál sería la mejor? Te pongo un ejemplo. ¿Cuál sería la mejor definición para verdad, por ejemplo? Inclusive tú vas a estudiar y vas a ver y vas a conocer que la verdad siempre se ha puesto en duda, porque según criterios filosóficos la verdad es verdad según quien lo dice o quien lo cree. Porque la verdad, a la final de todas, no es un concepto, sino es alguien. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es que también a lo largo del tiempo buscar o encontrar propósito ha sido una de las interrogantes más misteriosas que a lo largo del tiempo no se ha contestado. Y otra que siempre pongo yo sobre la mesa es: ¿qué es el amor? Es lo mismo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque la única vía para nosotros poder tener este conocimiento en nuestros corazones es de que quien es eso que tratamos de definir no sea revelado, porque es la única vía en la que nosotros vamos a poder encontrar la verdad, el propósito, el amor y la vida. Dios es un Dios omnisapiente, es decir, no solamente tiene la presciencia, es omnisapiente, por eso Él está lleno de plenitud y de sabiduría, es perfecto en todo lo que hace. Por eso su elección sobre nuestras vidas no es el resultado de una ocurrencia. Ya se te vi, a tus papás, ya te voy a bendecir, pues te voy a amar porque de plano, ¿no? Es más, por eso es que nosotros, por más que existan las ideas de que hay rostros similares en el mundo, nunca van a ser iguales. Ni la de los gemelos. O sea, después de un tiempo uno dice, son muy parecidos, pero ya le vi que aquel. Porque Dios también dentro de su naturaleza contiene una creatividad profunda. ¿Y por qué tiene esta creatividad profunda? Porque tiene la omnisapiencia de tener la sabiduría que llena toda creatividad. Porque Él es perfecto y es pleno. Hasta el día de hoy se siguen descubriendo cosas, por ejemplo, en el mar que no se sabían que existían. Nuevo pez que no sé qué. Y uno, uy, qué feo, uy, está asustado con todo lo que se sigue descubriendo lo que ya fue creado. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y esta es la palabra, además de la presciencia que hemos visto, pero no me voy a pausar ahí porque de ahí estamos sacando todo. Dice la santificación del Espíritu. La santificación del Espíritu es la segunda palabra. Y esta palabra espíritu, cuando nosotros revisamos en el original, está haciendo referencia al neuma. Por eso es que nosotros escuchamos que hay neumáticos, porque viene de este origen.
¿Por qué? Porque en otras palabras lo que están diciendo es que un neumático, para ser funcional, tiene que estar lleno de aire, pues. Por eso es que esta palabra espíritu viene de neuma, que significa soplo. Soplo o viento o aliento. Si ustedes revisan desde el Génesis, lo que Dios hizo después de crear al hombre, lo que hizo fue soplar el neuma, el espíritu, el aliento. Inclusive algunas versiones hablan de aliento, no de ese aliento que ponen en duda algunas partes del organismo de algunas personas, que después de una conversación uno le toca al hombre: deberías ir al doctor, fíjate, no sé por qué No es ese tipo de aliento. Estamos hablando de una condición superior que fue soplada como un espíritu, ¿verdad? Y esto es poderosísimo, porque esto nos está hablando entonces de que este soplo inspirado, exhalado sobre nosotros, produce entonces una consecuencia directa sobre lo que sopla. Y esto es que inevitablemente, cuando nosotros vemos en el original, vemos que este soplo de vida, la consecuencia directa que produce es una disposición mental, porque Dios está exhalando, inspirando su carácter. Por eso es que cuando nosotros tomamos una vejiga, lo que hacemos es inspirar el aliento de vida que infla la vejiga. ¿Por qué? Porque lo que colocamos ahí fue neuma. Veámoslo de esta manera: viento, soplo. Pero cuando Dios lo hizo, no solamente sopló el viento, sino a través del viento colocó su espíritu para reproducir su carácter. Entonces es inevitable que cuando nuestro corazón y nuestros pensamientos empiezan a ser alineados a esta vida del espíritu, cuando Dios sopla dentro de nosotros el neuma, inspira nuestras vidas, produzca una disposición mental y de nuestro corazón para empezar a ser reproducidos en ese carácter divino. Y por eso es que la escritura no se equivoca en esta parte donde dice en santificación del espíritu. Ponen la palabra previa a la palabra del espíritu, santificación. Porque es inevitable que cuando Dios produce su neuma, su inspiración, exhala su aliento sobre ese algo, lo santifique porque puso su condición en ese lugar. Por eso es que la santificación no es una acción que nosotros podamos realizar por méritos propios, sino como resultado de que en nuestros corazones y en nuestros pensamientos fue puesto el neuma de Dios, que nos cambia de un estado de muerte a un estado de vida. Por eso nuestros deseos empiezan a ser diferentes. Deseamos conocer a Cristo, deseamos avanzar, deseamos desarrollarnos. Por eso nos disponemos. ¿Por qué? Porque en nosotros fue puesto el neuma, que tiene que ver con el carácter, pero el carácter tiene que ver necesariamente también con los genes o la genética del Padre, que está colocando en nuestros corazones y en nuestros pensamientos como resultado del soplo de aliento que Él puso en nuestras vidas. ¿Y por qué hizo esto Dios? Primero, porque quiso. Pues porque no quiso. Primero, porque quiso. Y dos, porque simple y sencillamente volvemos a ver que Dios se reproduce en lo que Él es. Y Él no puede hacer algo diferente a lo que Él contiene. Por eso al poner el soplo santifica. ¿Por qué? Porque es santo. Es la santificación perfecta.
Pero quiere decir también esto algo, que cuando Dios realiza esta acción, está poniendo de su genética, de sus atributos y de su carácter. Quiere decir, en otras palabras, que no solamente se está generando esto, si uno de sus atributos y si algo de su carácter contiene este atributo divino del que hoy estamos hablando, que es la presciencia. Dios no puede dejar algo igual en donde Él ha intervenido. Porque cuando hay intervención de Dios, Él convierte lo intervenido en algo que es semejante a lo que Él contiene. Él no es como muchas veces nos llevamos esa experiencia y dices, bueno, no me va a estafar vos si le doy no sé qué, será que hago. Y después, ay, mira, si me dio esto y eso no era. Porque Dios por naturaleza también contiene la excelencia. Y por contener la excelencia, por eso es un Dios excelso, supremo, soberano. Cuando Él hace algo, lo hace de esa misma manera. Y si Él contiene dentro de su neuma genética, Él transfiere lo que genéticamente Dios es. Por eso somos mudados a un nuevo estado también de vida. Y también hay otra palabra aquí que habla para obedecer. En otras palabras, obediencia. Cuando nosotros estamos hablando de obediencia, estamos hablando de alguien que escucha atentamente para el cumplimiento de ese algo que está escuchando. Por eso es que nosotros vemos aquí que dice que somos elegidos, ya lo vimos, la presciencia que lo estamos viendo, la santificación del Espíritu, pero dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En otras palabras, para ser habilitados para un llamado superior de vida, en donde nuestra humanidad, por nuestras propias herramientas o fuerzas, queda limitado y por lo tanto requiere y necesita la intervención del que sí puede generar esas condiciones diferentes a las que humanamente nosotros no tenemos, que produce entonces en nosotros una de las grandes características del carácter que Jesús plasmó en esta tierra, y es la obediencia. Pero esto es maravilloso porque nosotros en nuestros conceptos siempre hemos entendido la obediencia como un castigo. Pero cuando Dios empieza a llenar nuestro corazón y nosotros empezamos a poner de nuestra disposición, la obediencia es un disfrute pleno como resultado de la experiencia que se empieza a tener en la vida del Espíritu. Aunque lógicamente habrán momentos donde se obedece no necesariamente porque se comprende todo, sino porque se cree en ese algo aunque todavía no se entienda del todo. ¿Vieron? Ahí va el primer auchu y un gancho al hígado. Todavía están. Bueno, y ese para obedecer tiene que ver con tres elementos importantes. Uno, ¿para qué fuimos creados? Dos, ¿para qué fuimos soplados, llenos de neuma? Y tres, que tiene que ver con lo que vimos la semana anterior a esta, ¿para qué fuimos rociados de la sangre de Cristo? Aquí dice, con la sangre de Jesucristo. Por supuesto, no es que nos caiga toda la sangre y andemos rojos, ¿verdad? Como Él lo hace desde adentro, la sangre la coloca, esta acción de rociar, desde donde Él la produce. Y Él la produce desde lo profundo de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Y es por eso que nos llena de su genética. Y al llenarnos de su genética es donde nos liberta de la esclavitud y nos lleva a una nueva condición de hijos, donde nosotros podemos llamarle Padre.
¿Estamos entendiendo o me estoy explicando, mejor dicho? Es decir, la presencia de Dios es la capacidad de Dios para discernir el futuro. Vamos a leer lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2. Cuando estas realidades empiezan a inundar nuestro corazón, yo creo que nuestras preguntas empiezan a cambiar, porque ya no es tanto qué Dios va a hacer por mí, sino entender lo que Dios ya hizo por mí y empezar a preguntarnos qué voy a hacer yo por Dios, por su propósito, por su causa, por su reino. Por eso es que estas realidades, cuando llenan nuestro corazón, nos llenan de gratitud y de verdad podemos decir: Dios es bueno, gracias. Gracias, Señor, porque si fuera por mis propios atributos, seguramente yo estaría descalificado. Si fueran por mis decisiones, probablemente hace mucho tiempo yo hubiera quedado fuera de esta elección. Pero es gracias a ti que soy elegido, que soy predestinado, que soy santificado a través del Espíritu, que soy rociado de la sangre de Cristo, que contengo ahora tu genética, que ahora te puedo llamar Padre, que fui mudado de estado de esclavitud al Espíritu del Hijo, que camina en libertad y en entendimiento, en gracia, en amor, en sabiduría, ¿Qué haremos nosotros por el Padre? ¿Qué vamos a hacer nosotros por su propósito? ¿Qué vamos a hacer nosotros por su reino? ¿Qué vamos a hacer nosotros también por esta casa ministerial en donde Dios nos ha ubicado como una embajada de su reino? Hechos 2:23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Este es el primer discurso de Pedro. Cuando empezaron a cuestionar: ¿y estos qué tienen? Están llenos de mosto, ¿verdad? Pero aquí nuevamente el apóstol Pedro dice algo muy lindo y muy maravilloso, y este entregado, o sea, Jesús, por el determinado previo conocimiento, consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole. Vemos nuevamente este atributo de Dios plasmado a través de Jesucristo en esta tierra. Por eso la muerte de Jesús no fue el resultado de que alguien lo agarró desprevenido y lo crucificó, sino el resultado de que en el previo conocimiento del Padre ya estaba determinado que Él iba a ser entregado. Por eso es que hay un momento de conflicto, llamémosle así, o una conversación acalorada con Jesús y Pedro. Aquí a Pedro ya se le había alumbrado cuando Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Ya este era otro Pedro. Ya no era aquel Pedro de: no, Jesús, no vayas ahí, te van a matar, ¿verdad? Era otro Pedro, y nosotros lo podemos ver aquí, lo podemos leer. O sea, era otro Pedro que le fue alumbrado aquellas cosas que no había podido entender cuando quería detener a Jesús en el cumplimiento, en obediencia a lo que por propósito había sido asignado. Y entonces aquí ya no era un opositor al propósito, sino era un aliado que había logrado abrir los ojos bien abiertos y decir: wow, ahora entiendo. A él no lo apresaron porque lo agarraron desprevenido, sino porque dentro del previo conocimiento de Dios anticipado, la muerte de él ya había sido asegurada, determinada, anticipada, prevista. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la presciencia, también estamos hablando de la previsión de Dios. Pero aquí hay algo maravilloso. Por eso es que cuando Jesús nace como resultado de la previsión de Dios en esta tierra, y por esa previsión de Dios, Jesús desde que nace es llenado de provisión de Dios.
La provisión es el resultado de andar en la previsión de Dios. La agarramos. Por eso es que cuando llegan los reyes, Baltasar, Melchor, cuando llegan con él los sabios, lo que hacen es ofrendarle, como resultado de que estos hombres empezaron a ser dirigidos por esa presencia que en ellos fue consumada a través de una visión aguda y certera para dar con Jesús y ofrecerle el recurso para esa previsión a través de esa provisión. Por eso es que se cree que a través de esa ofrenda Jesús tuvo más que lo suficiente para cumplir todo su llamado. Vamos a leer lo que dice el Salmo 94. Yo creo que Dios, a través de su Espíritu, hoy va a empezar a transformar nuestros corazones. La manera de ver las cosas también va a ser alterada a través de esta vida espiritual. Oro y creo en el nombre de Cristo, porque a través del Espíritu Santo nosotros seamos llenos de este entendimiento, de esta luz que abre nuestros ojos a esta realidad de vida y esta realidad espiritual. Vamos a leer lo que dice el Salmo 94. Y aquí nuevamente el salmista plasma este atributo de Dios de una manera, a mí me parece maravillosa, poderosa. O sea, es algo hermoso y es algo glorioso, porque muchos de los que inclusive desde el antiguo pacto o en el primer testamento existieron, entraron a esta luz del carácter de Dios. Y esto es maravilloso. Y por eso dice aquí en este salmo: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Por eso es que a veces nosotros, cuando leemos las escrituras desde un lente puramente humano, dentro de un razonamiento 100% de hombre, es que en la escritura a veces no le encontramos sentido. Pero ¿por qué en las escrituras encontramos cuestiones como estas que plasma el salmista? Porque son personas a través de la vida del Espíritu que fueron inspiradas por el Espíritu de Dios para plasmar en las escrituras muchas de las características o atributos del Padre, para que sean conocidas y reveladas a una generación que está por venir, y para que esta generación que está por venir llegue a este entendimiento de gracia, de conocimiento y de vida para poder avanzar. Y aquí lo vemos claramente: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Por eso es que nosotros vamos a darnos cuenta que el Dios no está contenido en el tiempo. Él no está ni siquiera sujeto al tiempo. El tiempo está contenido en Él, y Él está por encima del tiempo, porque Él es el tiempo. Por eso es que nosotros no podemos, cuando nosotros hablamos del tiempo kairos de Dios, no es de ya la una, ¿verdad? Y eso de alguna manera lo está plasmando este salmista. Lo que él en otras palabras está diciendo es que cuando nosotros caminamos según el tiempo de Dios, es que estamos caminando según Dios, porque Él es el tiempo. Por eso es que Él no habita en la eternidad está contenida en Él. Y por eso dice el libro de Eclesiastés que el Señor puso eternidad en nuestro corazón. ¿Y por qué puso eternidad en nuestro corazón? Porque nuevamente vemos que Dios no se puede reproducir en algo que Él no es y que en algo que Él no contiene. Por eso hoy uno de mis anhelos y mis deseos, que primero es el del Padre, es que nuestros corazones sean abiertos a esa dimensión donde son llenados de esa eternidad, para que nuestros ojos puedan ser abiertos a una nueva
y mejor dimensión de una realidad superior y eterna, en donde avanzamos y nos desarrollamos según su propósito y según su voluntad, para que entonces en todo lo que hagamos podamos ser y manifestar la victoria de quien es el tiempo y que conoce todas las cosas, inclusive desde antes de que nosotros sepamos de que existen o suceden. Y esto nos empieza a dejar cada vez más claro entonces que nosotros podemos decir que no tenemos un Dios improvisado. Por eso ese rasgo de carácter tiene que ir siendo habilitado en nosotros. ¿Por qué? Porque contenemos esa naturaleza donde podemos avanzar en orden y en desarrollo. Por supuesto, como no tenemos la presciencia por completo de lo que Dios contiene, habrán acontecimientos no previstos que vamos a tener que asumir desde esa sapiencia llena de sabiduría y de perfección para tomar buenas y mejores decisiones, para asumir los acontecimientos presentes. Vamos a leer entonces lo que dice Isaías 46. Isaías es uno de los profetas más exactos que yo encuentro en las escrituras. Todos, por ser llenos del Espíritu y entendidos, fueron muy exactos y muy precisos. Pero me maravilla mucho la forma en la que el profeta Isaías para ese tiempo estaba alineado a la visión espiritual. Estamos orando y creyendo para que esta palabra, incluso a través de esta palabra, yo estoy seguro que muchas personas, resultado de este propósito que te convocó y te llamó por elección, inclusive desde antes de la fundación del mundo, a través de esta palabra, aunque no se esté dando esa palabra exactamente, empieza a sanar tu cuerpo, tu alma, tu mente, y empieza a traer orden a tu espíritu. Y a través de tu espíritu, la expresión de Dios en tu corazón. Vamos a leer lo que dice Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En el versículo 10 vemos nosotros, desde el versículo 9 vemos una afirmación en donde Dios no entra a competir con nadie, porque Él sabe quién es Él. Cuando nosotros, y esto es algo maravilloso, cuando nosotros sabemos quiénes somos, lo que menos tenemos como deseo es competir, porque nuestro mayor deseo es ser competente, no un compitente. Y por eso es que cuando Dios en su carácter empieza a revelarse a nuestro corazón, lo que nosotros queremos es colaborar y contribuir, ser efectivos, más que irle a mover la silla a alguien. Pues lo que queremos es ser útiles. Por eso no sé si fue Roosevelt o Churchill, no me recuerdo, que decía que el problema de nuestra generación actual es que quiere ser importante y no útil. ¿Verdad? Y Dios no está compitiendo con nadie. Dios sabe quién es. Y como Dios sabe quién es, vemos en el versículo 10 que Él dice que Él anuncia por lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es decir, que miren cómo opera Dios. Dios opera, no sé si esta es la palabra correcta, al revés que nosotros. Dios empieza las cosas desde el final, y por eso es que cuando inician, Él ya saben cómo terminan.
Por eso es que dice la Escritura que nosotros vamos a abrir nuestros ojos de alguna manera a esta realidad donde sabremos entonces cómo es que hemos sido conocidos. Porque desde el principio Dios ya sabe cómo terminan las cosas. Por eso es que nosotros no estamos en esta tierra para darle una guerra al diablo, sino para triunfar y a través de Cristo enseñorear todos nuestros deseos, todos nuestros pensamientos y todas nuestras concupiscencias. Porque ese es el camino en donde en realidad podremos avanzar en la victoria que Dios ha destinado desde el final, pero desde que nosotros iniciamos ese camino, Él ya sabe cuál es ese final. Si no estoy mal, hoy en día hay alrededor de 7.730 millones de personas en el mundo. Y hay una estadística que dice que el 90% de esta población mundial no conocen el para qué nacieron o el propósito de su existencia. Quiere decir que de 7.730 millones de personas del mundo, hay un 90% que muere en el desconocimiento de quién es Dios. Y aquí pasa algo maravilloso, porque estas personas mueren y no conocen el propósito para el que nacieron, y como no conocen el propósito para el que nacieron, fueron personas que se mantuvieron muy ocupadas, pero muy poco efectivas. Y como se mantuvieron muy ocupadas y muy poco efectivas y no conocieron el propósito, la presencia de Dios no fue manifestada en los ojos de esta creación. Y la forma en la que se manifiesta este atributo divino de Dios es a través de una visión divina. Por eso es maravilloso cuando nosotros empezamos a concebir esta realidad y esta realidad llega a nuestros corazones y vemos entonces y empieza a alumbrarse en nosotros el propósito, porque cuando se alumbra el propósito, se alumbra la visión de vida. Y por eso es que no solamente podemos permanecer ocupados, sino empezamos a ser personas efectivas. Dios a nosotros nos llamó a ser hijos e hijas efectivas. A veces nosotros, y aquí tenemos que tener cuidado, hemos caído también en un error dogmático y filosófico, donde creemos que vivimos en una idea de un determinismo total de parte de Dios, y eso no es cierto. Y por eso en segunda de Pedro encontramos, segunda de Pedro 3:17, esto que dice el apóstol Pedro: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Y el apóstol Pedro está hablando de que tenemos que tener cuidado de cómo hemos recibido en nosotros la palabra, para que la palabra y el evangelio no sea tergiversado, ni esa naturaleza en la que se contiene Dios. Y les pongo un ejemplo. A veces decimos cosas como: estoy en esta deuda, pero Dios ya sabía que yo iba a estar en entonces Él me va a sacar. No, tú estás en la deuda porque has tomado una muy mala decisión, y como no eres una persona de visión, muy probablemente no te estás haciendo responsable. Ouch. Ese fue el porque ese determinismo es el que nos lleva a ser irresponsables de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Dios ya sabía que iba a tomar esa mala decisión, y así me ama Dios. Dios así te ama, pero las consecuencias, asumirlas y absorberlas. Por eso es que tenemos y es necesario que crezcamos en este atributo de Dios que ilumina nuestros ojos a tener una visión
más amplia sobre los asuntos, y como resultado de que nos lleva a tener una visión más amplia sobre los asuntos, también nos lleva a ser hijos responsables, que, como decía el apóstol Pedro, no son arrastrados por el error y que los lleva a caer de su firmeza. Por eso es que tenemos una generación que a lo largo del tiempo han hecho responsable a Dios de todas sus malas decisiones. ¿Y por qué Dios me hace esto? Y quizás la pregunta debería decir, ¿pero por qué decidiste eso? Dios me está castigando, porque Dios me está castigando a través de esta deuda. No, esa deuda es resultado de tus decisiones y de tus acciones. Pero aprovecha esto, porque Dios no va a encontrar desprovecho. Aprende. ¿Sí me explico? Porque a veces decimos, Dios me metió en esta deuda. Se paga la deuda y me vuelvo a meter otra. Porque el aprendizaje no es una acción posterior a la decisión. El aprendizaje es una constante, inclusive durante la decisión. Yo creo de verdad que Dios va a alumbrar nuestros ojos y que nosotros no somos de ese 90%, de esos 7,730 o 7,780 millones de la población que muere sin propósito. Y como muere sin propósito, muere sin visión. Por eso es que tenemos gente muy ocupada solamente en sus planes, pero no ocupadas del propósito. ¿Y por qué se genera esto? Porque a la final lo que existe es una ausencia de visión sobre el propósito de Dios y sobre su conocimiento. Por eso el mismo apóstol Pedro decía, en su momento nos invitaba a ser diligentes en el desarrollo y en el crecimiento de esta realidad. Y él decía, ¿por qué o para qué? Y él decía, para que no seas de los que tienen la vista corta. En otras palabras, para que no seamos de los que andan sin visión en esta vida, o con una visión muy limitada. Por eso nosotros vemos en Proverbios 19:21, espero que tengan donde agarrar. Y dice, el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Y esto es fuerte, porque Dios no tiene la obligación ya se les empezaron a... No me agarré bien, pero Dios no tiene la obligación de terminar algo que Él no inició. Él inició su propósito. Y como dice en Isaías, Él va a cumplir su propósito. Y aquí Proverbios dice que Él solo realiza el propósito. Pero está hablando de una característica que como humanos tenemos, y es hacer un montón de planes. Entonces la pregunta aquí podría ser, ¿y entonces qué planes puede respaldar Dios? Los planes que son trazados según el propósito de Dios. Ay, ¿cómo voy a saber si esto está o no está? Esos dilemas existenciales solamente son resueltos en la medida en la que crecemos y como resultado de esa característica de Dios que nos llena de sabiduría, de plenitud y de madurez para asumir las decisiones alineadas y trazadas al propósito. Por eso es que tenemos una generación que a lo largo del tiempo ha hecho culpable a Dios de todos sus planes. Dios, a mí no me ayuda, vos. Si nunca trazaste ese plan conforme a su propósito. Él, como garantía del cumplimiento de su propósito, cumplió toda una serie de requisitos legales. Y lo hemos estado viendo. Estableció inclusive un hijo, inclusive una muerte, incluso una resurrección, incluso una ascensión, incluso un descenso de su presencia.
O sea, Él lo ha hecho todo según como Él es, perfecto. Y a veces nosotros queremos asumir cualquier decisión y que Dios la respalde, sin ni siquiera haber consultado si ese plan está trazado según el propósito. Y es aquí donde entra entonces lo que dice Romanos 8:28. Dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo les ayudará bien a los que operan según propósito. Y dice ahí, conforme a su propósito. Y esa palabra conforme está hablando de aquellos que se han hecho al. En otras palabras, Dios nunca ha mentido. Dios nunca nos ha engañado. Dios a nosotros nunca nos ha defraudado. Pero para que todas las cosas cooperen para bien, hazte al propósito. Porque al hacerte al propósito, lo que tienes garantizada es la misma victoria del propósito, en donde Dios ha cumplido toda la serie de requisitos legales para poder operar en legalidad. Por eso es que cuando nosotros estamos hechos al propósito, conforme al propósito, vamos a poder pasar de pronto los escenarios más desafiantes, más complejos y más adversos, inclusive más dolorosos. Pero nosotros estamos hechos conforme al propósito. Y como estamos hechos conforme al propósito, en mí se ha habilitado una visión que no me hace ser absorbido por esta situación, porque estoy hecho según propósito. Y según propósito yo soy triunfante. Según propósito yo soy victorioso. Según propósito yo soy un hijo de propósito y de visión. Porque lo que ha garantizado todo el tiempo el Señor es la victoria de su propósito. Y por eso nosotros podemos ver a lo largo del tiempo el ejemplo desde Adán. El plan de Adán fracasó o no, pero fracasó su propósito. La iglesia ha sido perseguida, maltratada, hasta de alguna manera triste y lamentablemente por los mismos que la administran, manipulada. Pero la iglesia, como un organismo vivo, ha dejado de existir a pesar de todo eso, porque Él garantiza la victoria de lo que está hecho según propósito. Han matado un montón de mensajeros entendidos de las formas más crueles, dentro de ellas el mismo apóstol Pedro, el mismo apóstol Pablo. Han matado al mensajero, pero no han logrado matar el mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje es conforme a su ¿qué? Propósito. Estoy orando y creyendo para que nuestros ojos sean alumbrados de manera poderosa. Por eso debemos trazar los planes teniendo como base el propósito, no nuestros deseos y muchas veces nuestros caprichos. Porque a veces nuestros deseos y nuestros caprichos no son el resultado de sabiduría, de entendimiento, y esto es muy similar a lo que pasa con un niño. Hoy más que nunca hay niños diabéticos, porque siempre quieren dulce. Anda y mira y te vas a hacer cosas, siempre quieren dulce.
Hay un montón de niños diabéticos. ¿Y por qué hay niños diabéticos? Porque ellos no saben lo que piden, ni lo que quieren, o saben lo que quieren solamente como resultado de lo que les produce en ese momento placer. Por eso, cuando empezamos a desarrollarnos y a madurar, los planes que trazamos son según propósito, como una persona que ha empezado a crecer, porque sabemos que los planes que persisten son los que colaboran o están hechos conforme a ¿qué? El propósito. Ouch. Por eso es que mucho de la iglesia ha sido a lo largo del tiempo muy frágil, y este es un llamado para una generación valiente. ¿Y por qué ha sido muy frágil? Porque se han acercado a Dios no buscando ser como Dios o tener a Dios, sino buscar hacer a Dios conforme a lo que queremos y deseamos. Y Dios no niega lo que Él es nunca, ni lo que ha trazado, ni lo que por naturaleza Él es. Él nunca nos ha mentido, Él nunca nos ha engañado. Él es Dios. Y por eso nosotros podemos ver, y con esto termino, en Apocalipsis 13:8. Y dice: y todos los que moran en la tierra adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí está hablando, ahí tendrían que leer todo el capítulo de Apocalipsis. No está hablando de los hijos, el cual fue muerto desde el principio del mundo. El fracaso de Adán en esta tierra no fue la improvisación nunca de Dios. Cristo ya había muerto desde antes de que existiera los tiempos, los siglos, las edades, el mundo, el pecado. No existía el pecado y Cristo ya había sido crucificado desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que se hace necesario que se levante una generación llena de entendimiento, de gratitud y de luz. Y que a través de esta presencia del carácter de Dios que fue soplado, inspirado, exhalado en nosotros, y como fue rociada su sangre en nosotros, altere nuestra genética para ser desarrollados en una nueva visión celestial de vida. Y como tenemos una nueva visión celestial de vida, entonces sean alteradas nuestras formas de pensar, nuestras maneras de accionar, nuestra manera de vivir, y poder ser agradecidos por lo que Dios ha escrito desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que, como conclusión, quisiera dar tres puntos. 1, el Señor está levantando una generación más semejante a Él. Dios está levantando, como punto 2, una generación de visión celestial. Por eso podrán existir escenarios completamente adversos, pero tú no vas a desfallecer y tú no vas a fracasar, porque tú estás hecho conforme el propósito. Y por eso tu visión fue llena de luz y de vida para avanzar y triunfar. Y por eso es que tú vas a empezar a ver, vas a empezarte a desarrollar y vas a empezar a entender cómo opera la gracia y el amor de Dios. 3, estamos predestinados según su propósito. La presciencia es un bien de Dios, es un activo de Dios. Y este bien o este activo de Dios hoy puede empezar a ser iluminado a nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, para que la forma en la que hemos visto la vida empiece a ser cambiada, transformada y completamente alterada. Y 4, yo creo
Y estoy seguro que se levanta como resultado de este rasgo característico de Dios, una generación que se desarrolla en el conocimiento, en la vida y en el entendimiento del reino. Yo oro y creo en el nombre de Cristo Jesús, que a través de su Espíritu Santo, hoy nuestras formas de ver, de entender son cambiadas. Y si de algo, Señor, debemos hacernos responsables, yo creo que lo asumimos, no para constituirnos en una enemistad contigo, sino para seguir creciendo y siendo desarrollados. Amamos y bendecimos tu nombre, que esta gracia que en ti hay a través de tu Espíritu Santo empiece a iluminar nuestros pensamientos y nuestros corazones, que podamos ser hijos de visión divina y celestial, que se hacen a tu propósito y que por ende, al estar ubicados en el lugar correcto, todos y cualquier acontecimiento, por más desafiante que éste sea, nos agrega, nos suma e incluso nos bendice. Yo creo por una generación llena del Espíritu Santo, llenos de esta unción divina, de estos atributos sobrehumanos, sobrenaturales contenidos en Dios, que empiezan a ser alumbrados en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Gracias, Señor, te damos gracias. Oramos y creemos por las personas que puedan estar convalecientes, para que a través de tu Espíritu Santo declaramos sanidad sobre huesos que estaban enfermos. Yo puedo ver huesos que estaban enfermos, hay huesos que cobran vida, y profetizamos sobre todo lo que parecía muerto, que tiene un soplo de vida, que lo resucita a una dimensión mayor y gloriosa y poderosa. Que tu gracia y que tu amor se hace suficiente en nuestros corazones, y que nuestros corazones y nuestros pensamientos se alinean para decidir y accionar según tu gracia, según tu reino. Gracias porque nosotros somos el resultado de tu elección y no de ninguna casualidad, sino el resultado de tu amor, de tu perdón eterno, de tu perdón verdadero, y de que todo lo que tú haces, lo haces como tú eres, bien, excelente y perfecto. Bendecimos este momento, te damos gracias. Amén. Casa de Fe.